Vale. Bueno, creo que ya estamos todos. Ok. Bueno, bienvenidos a esta charla que se llama Diseño basado en componentes usando Single Directory Components, de ahora en adelante SDC. Mi nombre es Nacho Díaz, soy desarrollador principalmente frontend, llevo en Drupal más de 11 años, primero como autónomo, después en Metadrop, ahora para la revista Cáñamo. Ahí están mis redes sociales, etcétera, por si alguien me quiere encontrar. Y antes de entrar en qué es SDC, me parece que era interesante, al menos brevemente, justificar el porqué de un nuevo módulo en el core, porque al final, para quien no lo sepa, SDC es un módulo experimental desde Drupal 10.1. Y la verdad es que yo considero que ha habido como dos grandes presiones, mi teoría es que ha habido dos grandes presiones internas y externas hacia una solución basada en componentes en Drupal. Cualquiera que haya estado en el front en las últimas décadas sabe que aquí vemos toda una serie de herramientas que a todos nos sonarán, metodologías, etcétera. Desde hace un tiempo el componente es como la unidad central en la que se trabaja. Quien haya tocado React, Vue, incluso Figma, etcétera, sabe que todo se basa en la idea del componente. Hay muchísimas definiciones, pero siempre es esta idea de cualquier elemento de nuestra UI, cualquier elemento del frontend, aislarlo en la medida de lo posible. Un botón, un carrusel, una imagen, un header, etcétera. Ser capaz de aislarlo y convertirlo en una unidad hasta cierto punto encapsulada, hasta cierto punto independiente, hasta cierto punto incluso agnóstica de si estamos en un Drupal o lo que sea. Esto es lo más complicado, pero es el objetivo. De manera que pueda ser fácilmente reutilizada y compartida entre proyectos, que pueda ser fácilmente compartida entre nuestras diferentes instalaciones y proyectos. Dentro de Drupal, desde hace un tiempo hay muchísimas iniciativas que apuntan también hacia llevar a Drupal un poco más hacia este paradigma. Aquí vemos algunas, ¿vale? No voy a entrar en detalles, son módulos y son temas. El año pasado en Zaragoza hice una charla muy parecida a esta, en este caso hablando de cómo enfocar el diseño basado en componentes utilizando solo el core. Si alguien tiene curiosidad de saber qué hacen estas herramientas exactamente y en qué se diferencian o cuál es su enfoque, puede ver esta charla, ¿vale? Pero todas ellas, digamos, tienen en común un objetivo, que es el diseño frontend en Drupal en muchas ocasiones es complejo. Y para los recién llegados a Drupal puede ser, para la gente que se incorpora a Drupal puede ser complicado. Incluso los más veteranos a veces que nos han encontrado con el problema de que hay un problema de renderizado, tenemos un problema con el HTML, el CSS, el JavaScript y tenemos el problema de una cierta pérdida de contexto cuando tenemos que acudir a todas las capas y subsistemas para encontrar dónde viene el problema. Podemos definir librerías a nivel de módulo, de tema, el archivo info.yaml puede hacer sobrescrituras, tenemos los suggestions, tenemos los hooks pueden invocarse desde muchos puntos. La pérdida de contexto y la existencia de múltiples capas siempre ha sido una de las cuestiones que estaban por mejorar, digamos, en el frontend de Drupal. Todas estas soluciones, ¿vale?, como resumen, apuntan a una cuestión que sencillamente es, si tú tienes un botón en uso en diferentes puntos de Drupal, que el botón esté aislado en otra parte, en otra capa, que se gestione a sí mismo su CSS, su JavaScript, su HTML, incluso más cuestiones como imágenes, tests, etcétera, de manera que podamos conseguir que todas nuestras instancias de ese componente, al colgar de un solamente punto, pues un cambio en una línea de CSS un cambio requerido, por ejemplo, por el cliente, se pueda propagar en todas las instancias, en todas las veces que hayamos utilizado ese componente. Esto es lo que todas las soluciones que hemos visto antes apuntaban a hacer. Cualquiera podría decir, bueno, pero esto, ¿en qué me ayuda SDC si esto yo ya lo puedo hacer? Con cualquiera de los módulos que hemos citado o incluso con un uso de todas las funcionalidades que tiene Twig, include, embed, etcétera, esto ya lo puedes hacer. Entonces, voy a intentar responder, digamos, a este escepticismo, a esta pregunta, que es bueno tener este escepticismo, ¿no?, en tres partes. Lo primero es ver cómo funciona SDC, qué está aportando SDC al desarrollo en frontend en Drupal. En la segunda veremos qué problemas concretos que teníamos en el frontend de Drupal SDC nos está ayudando a resolver ya mismo.
Y en la tercera veremos, quizás lo más importante desde mi punto de vista, es qué desarrollos futuros se pueden hacer sobre SDC que hasta ahora nos costaban realizar. ¿Vale? Para utilizar SDC, solamente se necesita estar en el Drupal 10.1.x. Está en el core, es un módulo del core experimental, y en el tema o módulo en el que quieras implementar componentes de SDC, crear el directorio, la carpeta components. ¿Vale? Es recomendado utilizar el Drupal Core Dev por la validación, más adelante veremos a qué me refiero con esto. Y SDC, una de las ideas fuerza de SDC es que es deliberadamente simple, es muy sencillo. No se ha intentado hacer un refactorizado, no se ha intentado que tengamos que reescribir toda nuestra base de código, no, sencillamente es como un pequeño añadido sobre lo que ya teníamos en Drupal. La decisión del nombre Single Directory Components es optar, había otras alternativas como los Single File, más parecidos a los templates de Vue, ¿vale? Se ha optado por directorios, es decir, un componente no es más que una carpeta dentro de ese directorio Components que incluye nuestro archivo Twig, nuestro archivo CSS, nuestro archivo JavaScript y un archivo nuevo que es un YAML, ¿vale? mycomponent.component.yaml, si vemos aquí en el ejemplo. Con esto ya obtenemos un componente que podemos identificar por el nombre del módulo, nombre del componente. Luego veremos cómo utilizarlo, ¿vale? Es tan simple que puede ser incluso extremadamente simple. Un componente podría ser un archivo Twig y un archivo component.yaml vacío, ¿vale? Ahora iremos al component.yaml y por qué puede estar vacío. Es obligatorio que exista el archivo component.yaml porque es a través del cual se hace el descubrimiento de los componentes. O puede ser todo lo complejo que se quiera. Dentro de esa carpeta, de ese directorio, la idea es que se lance todo aquello que es contextual y exclusivo del componente, sus tests, sus imágenes, su documentación si quieres, etc. Y ya de entrada, solamente por utilizar este módulo, no tenemos que declarar el libraries.yaml, no tenemos que declarar sus activos, porque el simple hecho de utilizar la convención de que el CSS y el JavaScript se llamen como el componente, ya hace que cada vez que ese componente sea renderizado, invocado, se añada su CSS y su JavaScript, siempre y cuando respetemos la convención de que se llamen igual. Ahora, alguno estará preguntándose, bueno, ¿y esto cómo declaro yo dependencias, por ejemplo? O si a mí me gusta dividir el CSS en varios archivos, quizá porque sea complejo, ¿cómo lo hago? Ahora más adelante veremos que hay una manera de tomar control sobre esa librería. Y aquí también es importante decir, como decía antes, SDC es sencillo y no es un refactorizado del frontend de Drupal. Aunque tú no des de alta la librería, por detrás lo que se está generando es una librería de Drupal de toda la vida, por lo cual es accesible de cualquier modo, la podrías incluso invocar desde otros puntos del código. No es una reinvención de lo que hay, sencillamente está ocurriendo por detrás. Tanto temas como módulos pueden declarar componentes y lo hacen exactamente de la misma manera, no hay ninguna diferencia. Y hasta ahora, quizá lo más nuevo es el archivo este component.yaml, ¿vale? Que es donde vamos a introducir la información acerca del componente. De este archivo hay que saber que utiliza JSON Schema, ¿vale? Se puede visitar en jasonschema.org. Este tipo de notación lo aviso porque al escuchar esto del component.yaml y del esquema, la gente pensará en los esquemas de Drupal. Tiene una notación un poco diferente. Por eso quizás ahora en los ejemplos veréis algo que os suene un poco más raro respecto a los esquemas que estamos acostumbrados en Drupal. Y va a contener los metadatos del componente, contiene su esquema, permite el reemplazo de un componente por otro y contiene también los library overrides. Si entramos en detalle en este archivo, que es una de las grandes adiciones de SDC, el estado cero al crear un componente es el archivo vacío. Necesitamos que exista, como he dicho antes, porque a través de este archivo se hace el autodescubrimiento de componentes y se da de alta. Pero puede estar vacío. Esto es interesante porque también permite la adopción gradual. Es decir, un componente puedes empezar con este archivo vacío y poco a poco ir añadiendo la información que le da, digamos, poderes adicionales que ahora veremos. Lo mínimo es que tenga los metadatos del componente, ¿vale? Hay un ejemplo en la documentación de SDC, hay un ejemplo de un component.yaml anotado. Y hay generadores, hay módulos ya generadores de Drush Generate para que, o sea, quiero decir, yo no voy a entrar en detalle en todas las propiedades que hay. Podéis referiros a esa documentación si queréis verlo más en detalle. Estos son algunos de los metadatos que puede tener.
A continuación, lo más importante probablemente que puede tener un componente es el esquema, ¿vale? El esquema de los inputs de ese componente, y se dividen en dos, props y slots, ¿vale? Vamos a entrar en detalle porque esto es una de las cuestiones que al principio suele producir más confusión. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre props y slots? Esto no es un drupalismo, sino al contrario, esto es una incorporación directamente de Vue. Esto es una terminología que existe en Vue y en React, por ejemplo, los slots creo que sería children, pero esto proviene, de hecho, es una incorporación deliberadamente que se ha hecho de un concepto que viene de fuera de Drupal. Cuando tenemos un componente, los props pertenecen al mundo de lo que conocemos, la estructura bien definida y conocida de antemano de nuestro componente. Por tanto, son los props. O sea, son como los props en React, son tipados, sabemos que esto es un string, sabemos si es un booleano, sabemos lo que va a ser, sabemos qué valores queremos que tenga. No se utilizan para renderizar HTML arbitrario, como mucho cadenas de texto, y no permite anidar. Los slots son justo lo contrario, ¿vale? Son un inserte usted aquí su contenido. Si lo bajamos un poco a tierra, si tuviéramos este componente, ¿no?, como una especie de card, lo que vemos en violeta serían, o en morado, serían los props, ¿vale? Por ejemplo, title podría ser un string, dismissible sería un booleano, a través del cual imprimimos o no en el twig la cruz y quizá insertemos o no el JavaScript que gestiona ese comportamiento. Border width podría ser un entero entre 1 y 5, por ejemplo, ¿no? Y content es un área, digamos, libre, es un slot, es una zona en la que vas a poder decir, bueno, inserte usted aquí lo que quiera, no sé lo que me viene, no tengo ni idea de lo que me va a venir. Puede ser una cuestión sencilla, puede ser un montón de componentes anidados, etc. En el archivo component.yaml, los props se definen y se tipan, ¿vale? Se les da un tipo. Los tipos válidos en JSON Schema son nuestros viejos conocidos que veis ahí, y es importante también saber que pueden pasarles, también puedes poner en el tipado instancias de objetos de Drupal como el attributes o URL, que estamos muy acostumbrados a verlos en Twig. Esto sería un ejemplo. Espero que lo veáis bien los que estáis adelante, si no, en las pantallas la verdad que se ve bastante mejor, no sé si llegáis a verlo, pero bueno. Esto es un ejemplo de un component.yaml para un badge de Bootstrap 5, ¿no? Y ahí vemos las propiedades, los props, que son 4, type, text color, rounded y attributes. Las dos primeras son strings. Y estamos indicando también un enum, es decir, una lista de valores posibles. Hay un valor que es un booleano y hay un valor que es directamente el objeto attributes de Drupal, el attributes. Los slots, por su parte, como hemos dicho antes, son áreas, por lo cual aquí no hay tipado ni nada. Aquí directamente se dice, se da de alta, se nombra, dice content va a ser un slot que vamos a utilizar en este componente. Otro elemento importante del archivo component.yaml es el replaces, la entrada replaces, que es a través de la cual se realiza la sobreescritura de componentes. Si tienes un módulo que declara un componente y quieres tomar control de ese componente, la decisión con SDC ha sido que se funciona mediante lo que sería un fork. Te lo copias a tu tema, haces las modificaciones que consideres que son relevantes para tu proyecto, y tienes que indicar en el YAML a quién estás reemplazando para que todas las instancias, para que todas las llamadas al componente A, digamos, sean reenrutadas a tu componente. Otro aspecto del reemplazo en componentes es que solamente los temas pueden reemplazar componentes. Los módulos pueden declarar componentes, los temas los pueden reemplazar, pero un módulo no puede reemplazar un componente de otro tema. Al revés, perdón. ¿Lo he dicho bien? Ah, sí, un módulo no puede, es al revés. El tema puede, el módulo no, perdón. Y otro aspecto para saber del component.yaml es que aquí es donde existe la entrada library overrides, que responde a la pregunta que muchos habréis tenido cuando he hablado de que la librería se autogenera. ¿Cómo tomo control de la librería para meterle más cosas? Porque puedo tener más archivos CSS o puedo tener incluso dependencias. Library overrides, esto por detrás va a hacer un merge entre la librería autogenerada y los valores que tú aquí incluyas. Vale, esta ha sido la parte más densa, vamos un poquito a bajarlo a tierra ahora. ¿Cómo se implementan estos componentes? En el espíritu que he dicho antes, de mantener las cosas muy pegadas a Drupal, porque esto no deja de ser un módulo del core que no quiere hacer una gran revolución, sino añadir un poquito, una capa más sobre lo que ya teníamos. No hay
una gran dificultad en la implementación de componentes. Utilizas include y embed en Twig y utilizas arrays de renderizado. Y luego veremos más adelante que quizás haya algún modo más que se pueda añadir, pero a un nivel básico, si tienes un Drupal core pelado, recién instalado, vas a utilizar include, embed y arrays de renderizado. Si tienes un componente que solo acepta props, se utiliza include. Como veis ahí arriba en la parte derecha, aquí vemos por fin en uso el ID del componente, ¿vale? Respecto a anteriores estrategias no tienes que indicar una ruta, sino que eso ya lo resuelve el propio componente. Y solamente tienes que decir el nombre de espacio, my theme, nombre de mi componente, with, y se le pasan los props directamente, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, la implementación del batch que hemos visto antes, de una etiqueta, en la que color es un string con una serie de valores, dismissible es un booleano y content es el contenido que va a ir. Con los dos primeros props populamos unas clases, con el contenido imprimimos el contenido del batch. Si tuviéramos slots, ¿qué es un slot en Twig? Pues de nuevo, extremadamente sencillo. Un slot en Twig, cuando lo bajas a tierra, no es más que un bloque, es un block de Twig, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, un problema muy común es el de, oiga, en la batch, en la parte de content, yo quiero tener HTML. Me gustaría que me dejaras pasar HTML. Si lo consideras un slot en vez de un prop, ya sí que puedes decir block content, y aquí vemos en el ejemplo que ahora sí se le está pasando al contenido un icono, en este caso de Fontawesome, ¿no? Los bloques, los slots, son también los que permiten el anidamiento de componentes, que es algo que es obviamente muy importante. Vamos a querer siempre anidar componentes unos dentro de otros. En los blocks sí que podemos pasar un componente. En este caso, por ejemplo, estamos cogiendo lo que había antes. Antes habíamos insertado directamente un HTML ahí a pelo para poner el icono. Bueno, ese icono podría ser a su vez otro componente que renderizas pasándole como prop icon help, ¿vale? Esta es la manera en la que se implementan. Y usando arrays de renderizado es también extremadamente sencillo y muy parecido a lo que hacemos siempre. Tenemos un nuevo tipo, type component, que requiere que le digas cuál es el ID y luego tanto los props como los slots se les pasan como si fuera cualquier otro array de renderizado que hayamos visto en cualquier otro momento en Drupal. Está todo tan pegado, digamos, o probablemente os esté todo resultando tan familiar que alguien ahora podría decir, vale, ya ahora me vas a decir que hay una función de preprocesado, un hook preprocess component. No existe esto. Se ha decidido que no. Hubo bastante debate, es algo que ha salido mucho en el canal de Slack, por ejemplo, y ahora mismo hay una ISO activa en el core, porque como es experimental todavía no ha salido la release completa, hay una ISO todavía activa acerca de si deben tener hooks o no. De momento, la tendencia es a pensar que no, y el motivo es el siguiente, ¿vale? Con los componentes estamos intentando, de hecho, separar al componente de Drupal, desacoplarlo lo más posible. Si tienes un hook, generalmente lo vas a necesitar para realizar el preprocesado de datos, el masajeado, conversiones, etcétera. Esto en realidad, por ejemplo, en este caso, yo le he pasado ahí dismissible true, color primary, etcétera. Estos son valores que todos sabemos que van a existir en lo que se llama mytemplate.html.twig, que será un nodo, un parágrafo, lo que sea. Vamos a tener que hacer el típico node.getFill o lo que sea, ¿no? Esto ocurre antes de llegar al componente, ¿vale? El componente, como hemos visto antes con el tipado, le da igual. El componente quiere un booleano, quiere un string, le da igual. Debería, incluso podría hasta llegar a desconocer totalmente Drupal si lo desacoplaras del todo. Por lo tanto, un motivo es que no necesitas un hook a nivel de componente porque todo procesado tiene que ser previo, tiene que ser a nivel de entidad de Drupal, no a nivel de componente. Porque además, si necesitas alguna lógica, por ejemplo, si que necesitas dentro del componente reaccionar a si me pasas este prop, cámbiame este valor a no sé qué, eso lo puedes hacer generalmente dentro de Twig, dentro del propio componente. Y sobre todo, y lo más importante, para no romper el principio de SDC, que es que todo lo necesario para un componente esté en un único directorio. Queremos huir del problema principal que hemos visto antes de Drupal, que es tener muchas capas que pueden alterar los valores, etcétera, muchos puntos en los que pueden actuar hooks, o en los que pueden modificarse libraries, etcétera. Entonces, introducir un hook probablemente también traicionaría ese principio. Ahora, repito, esto concretamente es una de las funcionalidades que aparece bastante y que todavía no está cerrado si van a existir al final o no. Y llegados a este punto,
Todavía podría haber escepticismo, porque alguien podría decir, bueno, ordenarme los componentes en directorios ya me lo hago yo, por ejemplo, con el módulo Components o utilizando el propio Twig. Librerías que se autocargan existían en el tema Radix, por ejemplo, se puede hacer con un hook. Y encima, digamos que el trabajo que me has quitado, por ejemplo, con lo de las libraries, me lo has metido por el otro lado porque ahora tengo que mantener un archivo component.yaml con una nueva notación que tengo que aprender, ¿no? Sería una crítica bastante válida. Entonces, vamos a intentar ver qué problemas resuelve inmediatamente SDC que teníamos o qué funcionalidades añade y, sobre todo, cuáles son los futuros desarrollos a los que abre la puerta SDC. Una de las cuestiones más obvias es que es un modelo mental más simple tenerlo todo en un único directorio respecto a tenerlo dividido en diferentes partes. Esto no voy a insistir más porque ya lo he dicho varias veces. Otra de las ventajas que tiene es que vamos a tener un mejor rendimiento en el propio Drupal sin tener que tirar de un libraries.yaml enorme. Y me explico. En Drupal, al fin y al cabo, tenemos un montón de componentes, un montón de archivos CSS y JavaScript, que no siempre van a ser necesarios en todas nuestras páginas. Y generalmente yo me he encontrado como con dos estrategias, y yo mismo he usado dos estrategias, que una es la vaga, que es coger todo el CSS y el JavaScript y agregarlo en un bundle enorme que de repente cuando pasas los test de rendimiento de Lighthouse te dice, oye tú, estás utilizando solo el 20% del CSS que estás enviando y te cae una buena bronca ahí. O generar un libraries.yaml, componentizar todo, pero tener que mantener un libraries.yaml infinito. Si utilizas SDC, solo deberías tener lo necesario de cada página, porque la presencia de un componente en la página implica la adición de su librería automáticamente. Si no está en la página, no va a estar. Entonces, aquí tenemos una ganancia inmediata. Y como ejemplo del problema del libraries, esto está sacado del core de Drupal de Olivero, ¿vale? En Olivero todo está componentizado. Incluso aunque sean 4 líneas de CSS, todo se lleva un componente, pero el resultado es un archivo libraries.yaml, no sé si lográis ver, pero estos son 3 pantallazos, pero esto se estira hasta el infinito. Es un libraries.yaml absolutamente inmanejable, en el que hay líneas y líneas y líneas de librerías que lo único que hacen es decir nombre del componente CSS, nombre del componente CSS, y es infinito. Cuando, por ejemplo, ahora que sí que creo que ya están empezando a aportar los módulos del core a SDC, cuando se lleven a SDC, todo este archivo libraries.yaml, por ejemplo, de Olivero, desaparecerá, porque todo será cargado automáticamente. Otro error que obtenemos, perdón, otro error, al contrario, otra ventaja que obtenemos inmediatamente es que si utilizamos el component.yaml y declaramos el esquema, que es verdad que puede ser un poco aburrido, digamos, ponerse a escribirse otro YAML más, pero si declaramos este esquema vamos a obtener validación, errores útiles gracias al tipado. Es decir, dado un componente que requiere un array, ¿vale? Operamos sobre un array, le hacemos el length, cogemos el first, hacemos un for loop, etc. Si cometemos un error, como puede ser pasarle un entero en vez de un array, sin SDC, lo que ocurre ahí, por ejemplo, es peor que un error todavía, porque Twig es muy permisivo. Entonces, le hemos pasado un 3, eso no es un array, pero se realiza una conversión, se realiza una coerción ahí, se convierte en un string, al string sí que le puedes aplicar length, length es 1, tenemos un error en Twig, probablemente incluso que nos está provocando que una área entera de nuestra página web no se renderice, por ejemplo, y no nos hemos enterado. El hecho de tipar, por ejemplo, en el esquema, consigue que tengamos un error, que lo veis ahí a la derecha, y no solamente es un error cualquiera, sino que es un error útil. Si os dais cuenta, ya no es una excepción de Twig, es una excepción de SDC que nos dice, usted tiene un componente con un prop que es an array, y usted me ha pasado un entero, por favor, compórtese. Aquí tenemos una de las ventajas inmediatas. Otra ventaja es que no solamente se detiene en el tipado, en los beneficios del tipado, sino que además se puede indicar si son obligatorios y se pueden indicar también enums. Un ejemplo que se me ocurre para esto es, si tuviéramos un componente de tipo botón, es muy normal que los botones puedan ser tanto elementos HTML button como elementos A, enlaces, ¿no? Si le dejamos al usuario, peligro, al desarrollador, que elija la tag, ¿vale? No sé si se puede ver abajo, pero abajo lo que estoy haciendo es que tag sea una prop y tú puedes elegir qué etiqueta vas a querer para el botón. Si hicieras esta implementación
y te pasara que te olvidaras de pasar la propiedad tag, sin SDC obtienes que se te imprime en la pantalla una string porque al no haber etiqueta HTML aquello no funciona, el navegador lo interpreta como texto, no como HTML. A la derecha un error útil, de nuevo, que te dice que la propiedad es requerida, obligatoria, y te dice cuál. Pero peor todavía, si le hubiéramos pasado una etiqueta que no existe en HTML, sin la protección de SDC y del esquema, tendríamos un HTML inválido que Twig te lo acepta perfectamente y te lo imprime, y que los navegadores también te lo aceptan y te lo imprimen y sin darte un error. Por lo que un error como el de abajo, el de pasarle una etiqueta no válida, podría estar en producción durante años hasta que alguien le pase un validador, sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, con SDC tenemos, aparte de que tag es obligatorio, tenemos un enum que nos dice y sus valores son button o a, y recibimos un error válido. Un error útil, perdón. Esto es lo que hemos obtenido por el simple hecho de utilizar SDC inmediatamente. Mejora respecto a lo que teníamos ya. Pero quizás el punto quizás más interesante es a qué abre la puerta SDC. Porque hay un aspecto que no había comentado hasta ahora, que me parece clave, y es que cada componente internamente en Drupal es también un plugin. Y esto significa muchas cosas. Esto significa que tenemos un plugin manager. Esto significa que puedes llamar al servicio y listar los componentes. Puedes acceder a sus metadatos. Puedes acceder al esquema de los componentes. Esto significa que el propio servicio, el propio sistema entero de SDC, dentro del core, como cualquier otro módulo, va a poder ser extendido, vamos a poder decorar sus clases, vamos a poder manejar el propio. Si a alguien no le gusta cómo se implementa de una manera particular, va a poder pues, hacer un módulo contrib, etcétera. Todo lo que estamos acostumbrados a Drupal, pero que hasta ahora no ocurría con el frontend porque se está tendiendo un puente que no existía entre el frontend y el backend. Es decir, ahora mismo el front informa al backend de cuáles son su listado de componentes, cuáles son los props que tiene, cuáles son sus tipos. Le da una información muy útil que antes no tenía. Antes la información entre lo que tiene el front y el back se limitaba a las librerías y a unas pocas cosas más, pero si tú tenías un botón, o si tú habías desarrollado un slider, o si tú habías desarrollado un componente en el front, no había una manera de saber, de que el backend accediera a esa información. Y voy a poner algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer ya con módulos contrib que ya existen, ¿vale? Basándose o tomando, aprovechando el potencial de que ahora los componentes son plugins. Por ejemplo, los pantallazos que vais a ver ahora son de hecho de un Drupal que tengo aquí en el ordenador, ¿vale? Se puede integrar con Storybook, ¿vale? Gracias a un módulo que se llama Component Libraries Theme Server, que lo que hace es lo que pone es un pequeño servidor, un pequeño endpoint con el que Storybook se puede conectar para obtener la información. Entonces, lo que veis en pantalla es una instancia de Storybook. Ha habido muchos intentos de integrar Storybook con Drupal y se han tropezado con muchas cuestiones, ¿no? Storybook está más pensado para React y para Vue. Está el problema de Twig. Si utilizas Twig.js no está en paridad con Twig PHP y entonces ya no puedes hacer tests, por ejemplo, contra tus componentes porque no es fiable, porque no es el mismo motor que va a renderizar en producción. Esto que vemos aquí es un Storybook en el que el componente, que es una alerta de Bootstrap, ¿vale? Está renderizado por Drupal en un iframe. Y tú puedes cambiar los props, ¿vale? Lo que vemos a la derecha pone type, heading, no sé si se ve, pero este formulario de aquí son props, que también los ha leído de Drupal porque tiene esa información disponible. Los ha leído de Drupal y es un poco más complejo, pero tengo que simplificar, que si no, no llego. Y entonces, desde esta instancia de Storybook se pueden modificar los props y ver en tiempo real los cambios tal y como son renderizados por el propio Drupal. O sea, aquí no hay nada moqueado ni nada. Esto es el propio Drupal el que está devolviendo en tiempo real el componente. Esto significa, por ejemplo, que desde Storybook se pueden pasar tests. Aquí instalé un plugin de accesibilidad que pasa tests de accesibilidad sobre los componentes. Desde Storybook se está pidiendo a Drupal el componente, en este caso la alerta. Esta es una historia diferente, ¿vale? Las historias, para quien no sepa qué es Storybook, son estados del componente, unos ciertos props, ¿no? Por ejemplo, pues este estado es el dismissible true, por eso tenemos la cruz, y es danger. Y aquí se está viendo cómo tenemos los tests de accesibilidad pasando contra el componente tal y como está en Drupal. O incluso que se autodocumenta, esto también es muy interesante.
Esto es una autodocumentación de Storybook en la que yo no he tenido que escribir nada porque los datos del nombre de los props, la descripción, los valores que acepta, ahí por ejemplo están los valores típicos de Bootstrap, primary, secondary, etcétera, provienen directamente de Drupal y se reflejan en Storybook. Si no quieres tener un Storybook funcionando porque es complicado, ya hay un módulo, por ejemplo, el CLDevel, que te hace una pequeña listado de todos los componentes, una guía de los componentes que tienes disponibles en tu Drupal. Te valida, este está más enfocado a desarrollador, por lo cual valida los metadatos, valida el esquema, etcétera. Todo esto es posible porque cada componente es un plugin. O Web Profiler, el módulo que muchos conoceréis, ya tiene integración con SDC y ya te puede decir cuántos componentes están en uso en la página y mostrarte una especie de pequeña documentación en la que te muestra, lo veis arriba, te muestra el README, te muestra el estado, etcétera. Todos estos son los valores que hemos visto antes en el component.yaml. Otro aspecto interesante que ya se ha probado, porque una de las cosas interesantes de SDC es que mucha gente de la comunidad lo ha cogido con... O sea, verdaderamente, en muy poco tiempo están surgiendo muchos módulos y pruebas. Todavía muchos de estos están un poco verdes, porque es muy pronto, todavía es experimental, pero el hecho de que ya haya tantas iniciativas creo que es indicativo del interés que ha generado. Este módulo existe, se llama Pokémon Car, en realidad es una pequeña prueba de concepto, ¿vale? Es un web component. Los compañeros ayer, por ejemplo, de 1X, utilizaban la misma librería que vemos aquí, que es lit, está ahí arriba, no se ve bien, pero bueno, para dar de alta un componente, pero como web component, ¿vale? Vemos el archivo JavaScript a la derecha. Y este módulo te da el web component, se gestiona a sí mismo, está encapsulado, es una de las ventajas de los web components, gestiona su conexión a una API externa, en este caso para solicitarle un Pokémon, ¿no? Y toma dos valores, name y PokéType, están ahí arriba. Y luego tiene un twig que tiene sencillamente el elemento HTML custom, el web component, y esto está dado de alta como un componente de SDC, ¿vale? Entonces tú te puedes instalar este módulo, irte a cualquier punto de tu código, en este caso el page.html para la prueba, hacer un include, llamar al componente que acabas de instalar y pasarle el nombre y el tipo, por ejemplo, ¿no? Esto digamos que es bastante anecdótico, ¿vale? Este módulo es una prueba de concepto, pero a mí me resulta interesante porque desde el punto de vista del desarrollador, el flujo de veo un módulo que da de alta un componente, me lo bajo, lo pongo, le paso los props y lo tengo, se me empieza a parecer bastante a cuando trabajas con Vue o con React y el flujo es muy parecido. En plan, inserte usted aquí un Pokémon de este nombre y este tipo, por favor. Otro aspecto importante que ya se está teniendo, que ya tiene, digamos, módulos que funcionan, es realizar un mapeado directo desde entidades o campos a los componentes, ¿vale? Este viejo sueño, ¿no?, digamos, de saltarse el template. Cuando trabajas con componentes, muchas veces, y muchas de las soluciones que hemos visto, exigen que te vayas al template, al node punto no sé qué, html.twig, para hacer un simple include, para hacer un embed, un include, un embed, y es repetitivo. Y cómodo sería, desde la propia interfaz de Drupal, decir, oiga, nodo, renderícese usted como un botón, renderícese usted como lo que sea, oiga, usted campo, media, etcétera. Bueno, esto está más cerca, ¿vale? No vamos a decir que esté todavía funcionando completamente porque tiene algunas dificultades, por ejemplo, con cosas complejas como medias o entity reference, ¿no? Pero a un nivel sencillo esto ya se puede funcionar, esto es un ejemplo real. Utilizando un módulo que se llama SDC Display y el módulo de Pokémon Card, se puede crear un nodo, darle de alta dos campos, name y type, que van a mapear obviamente perfectamente con los props que hemos visto antes que tenía el Pokémon. Con este módulo puedes solicitar a este nodo que se renderice utilizando un componente, ¿vale? Volvemos a lo de antes, todo esto es posible, ¿por qué? Porque son plugins, por eso puedes tener ahí un listado de componentes identificados con sus metadatos, con su imagen, con su nombre, etcétera, todos esos son valores del component.yaml. Solicitas que el nodo se renderice como un componente, haces el mapeo de campos a props del componente y ya tienes un nodo que inmediatamente y sin necesidad de un template mapea a un componente de SDC directamente. O incluso más fácil todavía, ¿vale? Esto es un módulo que todavía no funciona con SDC, pero que es factible también. Es una pista, digamos, de por dónde pueden ir los tiros.
El módulo CL Blocks, para los que… CL es el antecesor de SDC, por eso lo veis mucho, ¿vale? Es el módulo Contrib que ha acabado siendo portado al core. O bueno, al menos el antecesor, porque ha habido cambios entre medias. Este módulo, que ya está siendo portado a SDC, te da de alta bloques. Bloques para renderizar componentes. ¿De dónde saca la información para crear el formulario? Bueno, lo tenemos en el component.yaml. Tenemos el tipo, tenemos enums, tenemos el require, etcétera. Así que da de alta bloques que se pueden utilizar en Layout Builder o en CK Editor. Y mucho más. Hay más cosas en camino. UI Patterns, que probablemente los que lo conozcan saben que es el que más había avanzado en esta dirección, y los que lo conozcan se habrán dado cuenta que hay muchos conceptos de UI Patterns que están aquí también. UI Patterns 2 va a utilizar SDC por detrás. Se está creando un módulo Style Guide que va a ser parecido a Storybook, pero dentro de Drupal, que te genere un componente y te ponga un formulario para que tú en tiempo real renderices y puedas ver cómo es ese componente con diferentes valores o generar historias que luego puedas utilizar para test de regresión visual, etcétera, etcétera. Tenemos ya 3 generadores para ayudar con el tema de la cierta complejidad que tienen los archivos .yaml, uno de Web Components, uno para Storybook y uno para SDC. Y hay temas del core y muchos temas de distribuciones que ya están siendo portados en sus próximas versiones a utilizar SDC, por lo cual, en general, la creo que ha sido bastante buena por parte de la comunidad frontend. En resumen, y para acabar, SDC acerca Drupal a las mejores prácticas frontend, de fuera de que ha habido estos años fuera de Drupal, al diseño basado en componentes, nos ayuda a simplificar y eliminar tareas repetitivas. Es interesante que es muy fácil de implementar, que puede ser gradual, puedes dejar el component.yaml vacío e ir añadiéndole y vas a ir ganando los beneficios de ir añadiendo esos valores poco a poco. Y no es un refactorizado completo del modo en que se trabaja en Drupal. Uno puede tener incluso SDC, yo he empezado a aportar alguna base de código y los voy haciendo poco a poco, y si utilizas componentes bien y donde no utilices componentes o tengas otro módulo antiguo, pues poco a poco los vas añadiendo. No utilizas include y embed igualmente, a veces solo tienes que cambiar el nombre para cambiar a SDC. Es bastante fácil de adoptar. Hemos visto que lanza un puente entre el frontend y el backend muy necesario, que nos faltaba para que comuniquen y hablen entre sí. Añade capas de seguridad al desarrollo frontend, que está muy bien, capas en las que estamos acostumbrados en el backend, pero que en el frontend no teníamos. El tipado, lo hemos visto antes, el require, los enums. Y está permitiendo ya el desarrollo de muy buenas herramientas enfocadas al desarrollo front y también flujos de trabajo más sencillos. Estamos más cerca de nunca de pasar del cierto caos de la pobre capibara triste que tenía una pérdida constante de contexto y de dónde estaba, a que quizás dentro de poco darle alta a un componente en Drupal sea una cuestión de generar 4 archivos en una carpeta y, como hemos visto antes, puedas acceder directamente al componente desde el backend, tanto para mapear entidades al componente como incluso en bloques propiamente dichos. Si alguien quiere saber más acerca de SDC, recomiendo ir a la documentación, que está bastante bien. El módulo SDC Examples, que tiene pues, unos buenos ejemplos. Hay 2 charlas de las principales personas detrás de esta iniciativa, que son Mateo Aguiló y Mike Herschel. Tienen la charla de Pittsburgh de este año, que está muy bien. Y luego Mike Herschel tenía una charla que me ayudó mucho al principio, que básicamente coge un componente que existe ya y lo va portando a SDC y se va encontrando problemas y dudas por el camino. El canal de Slack de Drupal está que echa bastante humo, o sea que os recomiendo, si queréis saber más, meteros ahí, preguntar dudas y tal. O sencillamente ahora en el pasillo, si me queréis preguntar, no he podido hacer una demo, pero tengo aquí en mi ordenador montado una pequeña instancia de Drupal 10.1 con componentes, con la guía de estilo y con muchas de estas cosas que hemos visto funcionando. Perdón. Así que nada, muchas gracias y, como siempre, gracias a DrupalCamp por contar conmigo, gracias a los sponsors, platino, esto es como las bodas, ¿no? Oro, plata, bronce. Y nada, ruegos, preguntas, dudas, etcétera. Si alguien quiere saber algo, es el momento. Te voy a dar el micro, ¿vale? Por aquello de que se quede grabado en el YouTube. A ver. Está puesto el mute, pero es diferente al que tengo. No sé cómo se le quita el mute. Vale.
Gracias, Ignacio. Quería preguntar si, porque con este tema de que un módulo no puede reemplazar otro módulo, ¿no? Si de alguna manera un módulo puede extender a otro, ¿no? Por ejemplo, el módulo Pokémon Card, si pudiéramos hacer un módulo Pokémon Extra que pudiera añadirle, yo qué sé, un borde a la carta o alguna otra cosa, y quisiéramos reutilizar ese componente para añadirle algo que no tiene, ¿no? Digamos, extender ese prop o, bueno, de la manera que fuera, ¿no? Si eso se ha contemplado, si hay alguna manera de hacer eso. Vale, no, en principio no. Esto es una... o sea, la manera de funcionar de los componentes y ahora mismo, porque yo me leí, no estaba involucrado en el desarrollo, más como de, digamos, de voyeur, en plan, viendo los hilos y leyendo las cuestiones. Y no me acuerdo ahora mismo el motivo, pero el modo en el que funciona la sobreescritura, cuando tú tienes un componente que te gusta en un módulo o un tema y quieres tomar control de él, es a través de un poco el concepto del fork. Un poco como, no sé si sabéis lo de que han cambiado ahora, ahora los temas utilizan el starter kit, que consiste en que se hace un clon del tema completamente, ¿no? Para evitar las dependencias en tiempo de ejecución, para que tú te haces un clon del tema, pero luego si el tema avanza, el tuyo, digamos que se queda en un estado pasado. Ganas por un lado y pierdes por el otro. Digamos, ahí hay debate, desde luego. En SDC la idea es que tú, si quieres tomar el control de un componente, tienes que clonarlo entero. Ni siquiera se discutió, por ejemplo, la posibilidad de, y si yo quiero tocar solo el CSS, por ejemplo, desde un tema a otro módulo, ¿qué hago? ¿Me creo una carpeta y pongo solo el CSS y aquello va a reconocer, digamos, va a hacer un div? No, 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 te lo tienes que clonar entero e indicar que lo reemplazas. ¿Vale? Y entre módulos no pueden hacer eso, por lo cual, sí, si tú quisieras tener un Pokémon Card un poquito diferente, deberías de clonarte completamente la card y crear otro componente. Y en la misma línea, o sea, con un tema yo puedo reemplazar un módulo, ¿no? Entonces, con mi tema yo podría reemplazar, o sea, un componente, perdón. Sí. Entonces, reemplazo un componente, ¿no? El Pokémon Card, por poner uno, ¿no? Sí. Y a lo mejor yo tengo una serie de webs que todas comparten un tema base, pero por requisitos para este tema, pues, para esta web, pues el tema que hereda el tema base, pues ya difiere, ¿no? Entonces yo podría reemplazar este componente en el tema base, añadirle mis cositas y ponerlo muy mono, y luego para este cliente en esta web, en el tema que utiliza ese tema base, ¿cómo lo podría reutilizar? Porque si lo reemplazo, el tema base y el de arriba, ¿cómo ocurriría esto? ¿Podría utilizar algo que yo... O sea, ¿podría utilizar lo del tema base para añadirle algo? Desde el tema que lo está... Desde otro tema, heredando, dices, o sea... Sí, del tema que lo utiliza el tema base, ¿no? O directamente todo se forquea y no podemos... Sí, todo se forquea, todo se forquea. Insisto, esto es como lo de los hooks, ¿vale? Estamos en un momento en el que todavía es un módulo experimental que tiene ISUs activas en el core. O sea que es un buen momento para proponer cambios, porque no estamos todavía en una fase cerrada. A mí el tema del fork no he trasteado todavía lo suficiente, pero también me produce un poco a veces de duda en ese sentido de está bien que sea radicalmente encapsulado, pero si siempre tienes que andar haciendo un fork completamente, puede tener ciertos problemas. Yo aquí en este punto lo único que te puedo decir es animar, bueno, como cualquier persona, que estamos en el momento justo para intervenir en cómo se va a quedar esto en el core al final. Porque es una buena pregunta y ni tengo la respuesta, ni siquiera tengo una opinión formada acerca de si está bien esta estrategia o qué problemas tiene. Pero puedo ver claramente que por la línea que apuntas puede haber dudas y problemas y cuestiones en los desarrolladores. Buenas. A mí me surge una duda. Si yo, por ejemplo, me creo un tema con unos estilos, que estoy utilizando SAS, que estoy utilizando variables, mixing. Si yo tengo, por ejemplo, un mixing creado para, yo qué sé, los botones, ¿en ese componente me tengo que crear todo el estilo del botón o puedo tirar de ese mixing de alguna forma? SAS es un problema. Sí, efectivamente. Estaba esperando esta pregunta porque SAS es un problema, claro. A mí me ha pasado, yo utilizo Bootstrap, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hay una cosa que sería maravillosa, ¿no? Que sería, yo lo he pensado, ¿no? ¿Cuántas implementaciones de Bootstrap hay en Drupal? Entre 200 y 1 millón deben haber, entre temas y módulos, ¿no? Pero al final, Bootstrap, los componentes de Bootstrap ya están definidos en Bootstrap. Es decir, podríamos llegar a un acuerdo y tener un módulo, ¿no? que tuviera
todos los componentes de Bootstrap, los clásicos, la card, el button, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Pero claro, tienes un problema, porque como Bootstrap utiliza Sass, tienes que compilar el Sass desde el tema, con las variables del tema, en el módulo. ¿Qué vas a hacer? Vas a compilar, pero el SCSS debería estar en el módulo junto con el componente, es decir, el button.scss debería estar en el módulo, al lado del twig, pero tú tienes que compilarlo desde el tema y primero tienes que montarte una manera de compilar desde el tema algo que está en el módulo y luego dónde pones el archivo CSS, porque no lo vas a poner en el módulo porque el próximo Composer Install te lo va a quitar. Pero al mismo tiempo SDC te exige que el CSS esté en el módulo. Lo de Sass no está resuelto, pero yo creo que quizás lo más interesante, y además otros como Bootstrap se están moviendo hacia allá, más interesante de hecho sería no utilizar Sass sino utilizar variables CSS, porque lo que sí que se puede hacer y es muy interesante es que un módulo, por ejemplo, proponga un twig, un JS y un CSS de su componente y ponga en variables CSS todas las características que se quieren exponer, como si fuera casi una API, digamos, en plan de vas a poder tocar estos valores de CSS, de modo que tú lo único que tengas que hacer en tu tema sea sobreescribir esas variables CSS. No estoy respondiendo a tu pregunta, sino que yo me he encontrado con este problema y he dicho, es que igual yo he sido muy amante de ese CSS como todos, pero igual va siendo hora de cambiar a CSS plano con variables, porque tiene mucho poder, porque al final ahí sí que puedes tú sencillamente en tu tema escribir las variables del componente que te ha declarado un módulo. Funciones y mixing, claro, eso es otro problema. O sea, el problema en realidad, más que la cuestión en sí, es de la interacción entre tema y módulo. Es decir, si tú tienes las funciones y los mixings en tu tema, las vas a poder utilizar, pero el problema es que tú tienes que compilar un CSS fuera del tema. Si está en un módulo, fuera del tema. Si tienes los componentes en tu tema, entonces no tienes problema. Lo único que tienes que hacer es en el SCSS del componente, pues hacerte el típico, todos llamamos a un archivo init o base, no sé qué, donde tenemos los mixings, las funciones, ¿no? Dentro del tema no es problemático. Yo con esto mismo he estado dando bastantes vueltas y dentro de un tema no es muy problemático, pero en un módulo compilar el SCSS desde el tema es un marrón. Porque, por ejemplo, el CSS compilado, si lo pones en el directorio del módulo, del componente de SDC en el módulo, que es lo que SDC te exige, porque tiene que estar para que se autogenere la librería, tenemos el problema de que cualquier Composer Install se lo carga, pero si lo pones en otro sitio vas a tener que hacer un libraries override para indicar dónde está el CSS. Y empieza a liarse la cosa bastante. Lo de ese CSS, yo lo pregunté hace poco en el canal de componentes y hubo un debate, la gente empezó a poner diferentes estrategias, pero no había una solución, estábamos todos igual. Así que lamento que no, en realidad no te he respondido a la pregunta, sino que te he dicho que estoy igual que tú. Hola. Hola. Enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho. Gracias. Referente a la primera pregunta que ha hecho el compañero, si es un plugin, o sea, si ahora los componentes son plugins y se tratan como plugins, tú realmente, virtualmente podrías sobreescribir cualquier plugin, cualquier componente. Por tanto, podrías apropiarte de un componente desde tu módulo y hacer lo que quisieras, en teoría. Sí, efectivamente. Yo tengo la sensación, por eso en el último he incidido mucho en la parte de que un componente es un plugin. Yo tengo la sensación de que eso es probablemente una de las cuestiones más importantes que se han introducido, porque muchos de estos problemas, el componente además tiene unos metadatos. Hay unos metadatos del componente, entre los incluyen su path, donde está instalado el componente, incluyen las rutas a los assets. O sea, existe la posibilidad de desde el backend modificar valores del componente que incluyen desde su esquema y sus metadatos hasta cómo funciona el plugin. Por lo que creo que muchos de estos problemas precisamente están por resolver en módulos country que van a surgir. Y la gran novedad precisamente es que al ser plugins ahora podemos, antes no podíamos, pero ahora sí que podemos. Sí, son plugins. O sea, tú tienes un servicio, si tú quieres meterte o sea, tú tienes ese instalado, te metes en Drupal, te abres un Drupal PHP, llamas al servicio y le dices get all components y te lista todos los componentes que son objetos de Drupal, son plugins. Sí, el discovery se hace a través del component YAML. Por eso es obligatorio aunque esté vacío. El discovery se hace a través del component.yaml. Hola, buenas. Hola. Yo he visto todo esto, me ha encantado. Lo que pasa es que me da la sensación como de que hay dos corrientes de pensamiento, ¿no?
gente que quiere permanecer acoplada un poco a Drupal y gente que se va por el camino del desacople, ¿no? De hacer todo el front en React. Bueno, ¿tú qué opinas de estos dos caminos que se pueden seguir o cuándo elegir cada uno? Sí, el tema del acople-desacople. A ver, aquí de todos modos, cuando yo hablo de desacoplado, primero, por si acaso hubiera alguna duda, no me estoy refiriendo al desacoplado headless, ¿vale? Que es tener el backend o al front, sino me refiero al desacoplado de yo me puedo coger este componente y llevármelo fácilmente a otro proyecto de Drupal o incluso a un proyecto que utilice, o sea, si tú un componente de SDC lo desacoplaras completamente de Drupal, en el sentido de que no interactúa con ninguna de sus APIs, no tira de attributes, no tira de cuestiones que son específicas de Drupal, te lo podrías llevar, alguno de estos componentes que hemos visto, el batch, por ejemplo, o sea, el HTML, CSS y JavaScript de este componente, a ver si llego a él. Madre mía, ¿cuánto hablo? ¿Dónde estás? Aquí. Hay uno aquí, vale, este componente, ¿vale? Que no tira de ninguna cosa específica de Drupal porque ni siquiera utiliza el atributes para las clases, sino que hace un join de Twig. Este componente te lo podrías llevar a un Symfony, también utiliza Twig, ¿verdad? Te lo podrías llevar a un Symfony porque su CSS, su JavaScript y su Twig son perfectamente válidos allí donde tengas Twig. Entonces, desacoplado va en ese sentido, ¿vale? Cuando lo he utilizado, no en el sentido de headless. Respecto a un poco cuál es el espíritu de SDC, yo creo que no es tanto como se inspira, sobre todo se inspira en los avances que ha habido en React, en Vue y en otras, respecto a cómo organizas tu frontend, a cómo organizas los assets, de cómo la experiencia con React, Vue, etcétera, suele ser, el caso más extremo es el de Vue, que está todo en un template, ¿no? Suele ser que todo tu componente está en un único archivo, su CSS, su JavaScript, si necesitas una imagen haces un import, etcétera. Entonces va más por ahí la línea de… No intenta esto, digamos, no sé si estoy divagando ya o respondiendo a la pregunta, pero no intenta tanto suplir o tomar el lugar de un React en Drupal, sino de traer más bien buenas prácticas que han surgido en otros puntos hacia Drupal. Esto no es un React para Drupal o un Vue para Drupal, es traerse buenas ideas de esos mundos hacia Drupal. Entonces no suple, digamos, a un headless de ninguna manera. De acuerdo, gracias. Si metes librerías como Bootstrap o algo así, ¿cómo interactuarías con los componentes? O sea, ¿se cargaría varias veces? No tengo ni idea. Perdón. No lo sé, lo de la integración con React no sé, no es una cosa que no he probado. Hay gente que está intentando ver a ver si se pueden meter. Lo de Web Components es un ejemplo. Hay gente que está intentando ver cómo sería incluso utilizar SDC para dar de alta componentes que no son de Drupal. Lo de la Pokémon Car es un ejemplo, ahí había muy poco de Drupal. Pero con React exactamente no sé muy bien cómo se podría hacer. Sé que hay gente intentándolo, pero no tengo ni idea. Lo siento por no poder responder a la pregunta. ¿Se está hablando de cómo unirlo con Paragraphs o va a ser todo a nivel de campo? O sea, SDC al final, como es un módulo del core tiene que ser muy ligero, ¿vale? Por eso, por ejemplo, respecto a CL, que es el Component Libraries, que era el anterior, que era, digamos, el precursor, se le han quitado muchísimas cosas. Entonces, sí que se va a poder unir a Paragraphs. Lo que pasa es que a través de módulos contrib. Por ejemplo, esto, ya hemos visto uno, de hecho. ¿Dónde estás, hijo mío? Aquí. El Single Directory Components Display, este módulo funciona con cualquier entidad, porque este funciona a nivel de presentación, por lo cual el mapeo que hemos visto a la Pokémon Car, este render using a component, lo puedes utilizar con Paragraphs. Tú puedes coger un parágrafo y decirle, el parágrafo es una entidad, tiene campos, este módulo ya te permite decir, renderízate como el componente card y ir mapeando los campos a dónde tiene que ir cada uno. Por lo cual la integración va a existir a través de módulos contrib, y cuando UI Patterns, que ya tiene todo esto, utilice SDC por detrás, pues más todavía, porque tendrás, aparte de este módulo que ya existe, toda la suite de UI Patterns que lleva ya bastantes años funcionando. Buenas, muchas gracias por esta charla. Lo primero, muy interesante. Yo no sé si es la línea en la que iban otras personas, pero hablas de que está dentro del core y
en qué estado está, ya no tanto a nivel de visualizar una entidad y de exportar los componentes, sino las otras partes del CRUD. Es decir, ¿hay algún tema de administración que ya lo esté empleando para poder exportar formularios completos de entidades sobre campos básicos o...? Ahora mismo creo que... ¿Qué tema era del core? Olivero, puede ser. Está empezando a ver issues para aportar componentes de los temas a componentes de SDC. Pero estamos en una fase muy inicial. O sea, el SDC entró en el core hace muy pocos meses. Entonces, todavía está todo bastante por hacer. Por eso, insistiendo también en lo que decía el compañero, también es un muy buen momento para contribuir y encontrar puntos de fricción que se puedan solucionar antes de hacerlo estable. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenemos que acabar ya, que son 1:30. Y nada, gracias por todo.